Shekinah Glory Ministries presenta el programa Voz de Mando con la pastora Jackie Cruz y la ministro Brenda Ramos. Y ahora con ustedes el programa Voz de Mando. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Estamos aquí a través de, ¿verdad? El programa Voz de Mando a través de la emisora Vida 97.1 FM. Te habla tu hermana Brenda Ramos. Es un honor estar una vez más aquí con ustedes. Quiero excusar a mi pastora, a la pastora Jacqueline Cruz. Tenía un compromiso previo con el concilio y no puede estar con nosotros. Y también le traigo saludos de parte de nuestro pastor Anthony Cruz y de nuestra iglesia, ¿verdad? Shekinah Glory Ministry. Yo saludo, ¿verdad? A todos los que nos escuchan, a mi iglesia preciosa que siempre está conectado con nosotros. Muchas felicidades. En este nuevo año es nuestro primer programa radial de este año 2026 y realmente el 2025 fue un año pues lleno de muchos contratiempos, muchas cosas difíciles, pero también muchas bendiciones de parte de Dios y de verdad que estoy muy contenta de todo lo que Dios me ha permitido vivir hasta aquí, del tiempo que me permitió, ¿verdad?, pasar con mi familia en estas Navidades, en la despedida de año. De verdad que he visto la mano de Dios y la bendición de Dios y poder también celebrar con mis hermanos en la fe, en la iglesia, los diferentes servicios antes de terminar este año. Sí que ha sido un año muy interesante el 2025, pero estamos entrando en el 2026 con la bendición de Dios y sabemos que lo del Señor siempre es ir de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, así que esperamos cosas buenas de parte del Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero de la mano del Señor todo es posible y entramos con fuerza, entramos con bríos, entramos contentos porque sabemos que Dios está con nosotros. Yo quiero que recuerdes que te puedes comunicar con nosotros aquí, ¿verdad? En la cabina está nuestro hermano Abraham. Él puede recoger tu llamada. Estamos deseosos de escuchar testimonios, de escuchar, ¿verdad? Pedir, si necesitas oración, si tienes algo que decirnos, cuando tú nos llamas y nos dices lo que Dios está haciendo en tu vida, nos bendices a nosotros también, porque recuerda, esto es un trabajo en equipo, donde nosotros estamos construyendo para el reino y también ustedes nos bendicen a nosotros cuando nosotros sabemos que Dios está usando estos programas a través de esta emisora para bendecir su vida. Sí, nos gusta mucho cuando ustedes llaman y nos dejan saber que Dios les está ministrando, que Dios les está tocando y sobre todas las cosas, si necesitan oración, entiende que no tienes por qué caminar solo en este caminar con el Señor. Entiende que estamos todos para orar por ti, para ayudarte. Si tú no conoces al Señor y quieres oración de salvación, llama para que podamos tomar tu información y establece claro eso y entonces te podemos llamar y ayudarte a comenzar esta travesía, porque yo te digo la verdad, no hay nada mejor que servirle al Señor. Este es nuestro primer programa del año, como mencioné anteriormente, y nosotros pues sabemos que cuando comenzamos un año nuevo, lo primero que la gente hace es tener metas, resoluciones, y entonces, por lo tanto, en este primer programa, nosotros decidimos comenzar con el tema del ayuno, y sabemos que muchas iglesias en este mes de enero comienzan, ¿verdad?, con ayunando. Muchas de ellas están con lo que llamamos el ayuno de Daniel, que es un ayuno parcial, y podemos encontrar mucha información sobre este ayuno en el libro de Daniel. Pero antes de entrar completamente en el tema, yo quiero comenzar, ¿verdad?, con una oración, porque sabemos que
con Dios todo, sin Dios nada, y yo quiero que sea Él el que dirija este programa, el que tome, ¿verdad?, la batuta, y que sea yo solamente su instrumento, porque el que conoce tu necesidad, Él conoce lo que tú necesitas oír, es Él. Yo solamente le doy mi boca y Él habla, amén. Así que yo comienzo con una oración. Señor, yo te doy gracias por tu amor maravilloso, por tu gran amor, Padre, por tu misericordia, Señor, que se renueva de día en día, como dice tu palabra. Señor, yo te pido por cada persona que me está escuchando, Señor, a través de las redes, Señor, a través de la radio, Padre. Señor, yo te pido que tú seas entrando a cada hogar, que tú seas bendiciendo cada vida. Señor, yo declaro bendición sobre ellos, abundancia, Señor, sobre sus hogares. Señor, yo te pido que toda vida que me escucha pueda tomar una determinación en este nuevo año que comienza, de buscarte realmente a ti, de buscarte personalmente a ti. Señor, que pueda darle prioridad a su vida espiritual. Señor, que tú seas revelándotele a cada uno de ellos, Padre. Señor, yo te pido, Señor, por las personas que trabajan en esta emisora, por las personas que están a cargo de esta emisora. Señor, sé tú dándole fuerzas nuevas, Señor, dándole estrategias, Señor, para que puedan seguir manteniendo, Señor, esta emisora al aire, Padre. Señor, dale recursos, Padre, financieros, para que no tengan, Señor, ninguna preocupación y puedan descansar en ti, Señor. Que ellos puedan descansar confiados, sabiendo que si tú llamas, Señor, tú, Señor, vas a proveer. Tú eres el que vas a sostener, porque la obra es tuya, Padre. Gracias, te pedimos que tomes dominio y control de lo que voy a estar hablando en esta tarde, y que sea de bendición para todo aquel que nos escucha. En el nombre de tu Hijo amado, te he hablado. Amén, amén, amén. Aleluya. Qué bueno es hablar con nuestro Dios, pero sobre todo saber que cuando nosotros le oramos, que hablamos con Él, Él nos escucha. Y como decía, este ayuno de Daniel es parcial. Hay diferentes tipos de ayunos. Bíblicamente hablando, hay un ayuno total o completo, donde nos abstenemos totalmente de bebida y de comida, totalmente. Y todo esto lo hacemos por un periodo determinado de tiempo. Normalmente no son periodos de tiempo muy largos, aunque sabemos que en la Biblia hubieron personas que estuvieron por periodos largos de tiempo, pero eso no es lo común, que una persona esté por largos periodos de tiempo totalmente sin ningún tipo de alimento ni de bebida, ¿verdad? De las personas que sabemos que se abstuvieron totalmente, está el pueblo de Nínive, cuando Dios manda a Jonás, ¿verdad?, a predicarle que él iba a destruir esa ciudad. Y sabemos que el pueblo decidió, por causa de su rey, que iban a abstenerse completamente de alimento, y aún incluyendo a los niños y los animales. Sabemos que Moisés hizo ayunos de donde no comió ni bebió absolutamente nada. Él cuando estuvo en el monte Sinaí, en la presencia de Dios por 40 días, él no comió, no bebió. Eso fue algo sobrenatural, donde Dios lo sostuvo, igual con Jesús. Jesús también estuvo en el desierto y se abstuvo totalmente de comida por 40 días. Y sabemos que es el poder de Dios que lo mantuvo. Son ayunos que no son los regulares, y que no recomiendo tampoco que la persona lo haga, a menos que no esté bajo la dirección del Espíritu Santo, y obviamente siempre buscando ese consejo de médicos si la persona tiene condiciones de salud, como por ejemplo la diabetes, porque hay que ser responsables, porque cuando nosotros hacemos algo para Dios, lo tenemos que hacer de una manera responsable. También hay ayunos como que escuchamos por ahí en lo secular, como es el ayuno intermitente, y este es un tipo de ayuno que está orientado a una salud física mejor y una apariencia física mejor, pero no es el tipo de ayuno del que vamos a estar hablando, porque vamos a estar enfocándonos en el ayuno bíblico.
En nuestro programa anterior nosotros estábamos hablando sobre lo que es la importancia, lo importante que es poner a Dios primero. Y esto lo hacemos estableciendo, ¿verdad? Nuevos hábitos en lo espiritual y en lo natural. Y si nosotros queremos ver cambios en este año que comienza, en el 2026, tenemos que hacerlo haciendo cambios en lo que hacemos en lo natural, en lo que hacemos en lo espiritual, en lo individual y en lo colectivo. Cuando hablo de lo individual y lo colectivo, hablo como persona. Yo tengo que tomar la decisión de hacer cosas diferentes si quiero ver resultados diferentes en el 2026. Si yo no quiero que mi 2026 termine como terminó el 2025, tengo que comenzar este 2026 haciendo cosas diferentes. Y cuando hablo de lo colectivo, hablo por esos mismos ayunos que estamos hablando como iglesia, que nos determinamos a hacer con un propósito, ¿verdad? Y es buscar esa dirección de Dios, buscar es ser más unión, como lo hizo el pueblo de Nínive, buscando la humillación para que Dios se arrepintiera y no le destruyera. Esos son ayunos colectivos, pero están también nuestro ayuno personal. Entonces, cuando nosotros vamos a ayunar, podemos preguntarnos, ¿cuáles son nuestras metas al ayunar? ¿Se alinean nuestras metas con el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas? ¿Cómo podemos conocer el plan de Dios para nuestra vida? Sencillo. Para poder conocer el plan de Dios para tu vida y las metas de Dios para tu vida, tú tienes que tener relación con Dios. Tú no puedes saber el plan de Dios para tu vida. No puedes conocer lo que Él habla en tu vida si tú no te relacionas con Él. Hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo yo me relaciono con Dios? O en otras palabras, ¿cómo me acerco, verdad? Porque la palabra dice, si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. ¿Cómo yo hago eso? Pues mira, hay 3 disciplinas muy importantes que la Biblia nos habla. La oración, la lectura y el escudriñar la palabra y el ayuno. Esos son nuestros tiempos a solas con Dios. Esas son nuestras disciplinas espirituales para acercarnos a Dios, para relacionarnos con Dios. Y tenemos que recordar que cuando nosotros sacamos ese tiempo a solas con Dios, nosotros hablamos con Dios, que es la oración, pero también tenemos que dar tiempo para que Él nos hable a nosotros. A veces dice, yo estoy orando y Dios no me habla, pero has tenido paciencia, has pacientemente esperado en ese silencio apacible de tu tiempo a solas con Dios para escuchar la voz de Dios. En medio de ese estar tranquilo, yo no te estoy diciendo deja tu mente en blanco, porque la Biblia no nos invita a dejar nuestra mente en blanco. La Biblia nos invita a meditar en la palabra de Dios. O sea que si yo tengo que meditar en la palabra de Dios de día y de noche, ¿verdad? Como lo expresa el Salmo 1 del 1 al 2, que dice que hay bienaventuranza, que es bendecido la persona que lo hace, porque ese es el Salmo primero donde dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios hay bendición, ahí Él nos habla. Pero para poder meditar en la palabra de Dios, tiene que haber palabra, un depósito de esa palabra de Dios en mi vida. Nosotros no podemos meditar en la palabra de Dios si no la conocemos. Por eso es que parte
de ese nosotros relacionarnos con Dios es leer su palabra, escudriñarla, memorizarla, conocerla, para poder tener ese depósito. Y cuando esperamos en Dios, meditamos en esa palabra. Y es en ese meditar que Dios nos habla. Dios nos habla porque nos trae palabras específicas a nuestra mente de ese depósito que hay en nuestro corazón. Hay veces que le hacemos preguntas a Dios específicas, y cuando estamos en ese meditar de la palabra, Dios nos trae palabras específicas que son la contestación a nuestra pregunta. Entonces Dios habla. Pero nosotros tenemos que buscar cuál es el método de Dios, porque yo no me acerco a Dios a mi manera. Yo me acerco a Dios a la manera de Él. Él me dice, acércate a mí. O sea, háblame. Háblame en oración. Dios conoce tu corazón. Dios conoce lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Él no tendría por qué decir, órame. Pero en la forma y el plan de Dios fue, háblame. Lo que hay en tu corazón, exteriorízalo. Dímelo a mí. Yo lo conozco, pero yo quiero que tú me lo digas. Y cuando nosotros lo decimos, ¿sabe? Hay algo especial que sucede. Porque muchas veces no es nosotros, no es Dios el que quiere saber. Es que Dios quiere que nosotros mismos sepamos lo que hay en nuestro corazón. Es interesante que en Deuteronomios 8 dice la palabra de Dios que Dios atravesó al pueblo de Israel para que ellos conocieran lo que había en su corazón. Y nosotros a veces no conocemos lo que hay en nuestro corazón, y es atravesando por momentos difíciles, cuando estamos en esos momentos de aflicción y oración y súplica a Dios, que conocemos cuál es nuestro corazón. Porque a veces cuando vemos que nuestras oraciones son solamente pedir para mí, para mi gusto, entonces entendemos y nos podemos dar cuenta que no estamos, nuestro corazón está muy centrado en yo, en lo que yo quiero, y a veces se nos olvida preguntarle a Dios, esto que yo quiero, ¿se alinea con lo que tú quieres para mi vida? Porque muchas veces no recibimos contestación porque oramos mal. Y eso es una de las cosas que nos dice la palabra. ¿Y por qué oramos mal? Porque oramos para nuestro propio beneficio. Y Dios no quiere que oremos para nuestro propio beneficio, o sea, para cumplir nuestros caprichos. Porque sí vamos a orar por nuestra familia, vamos a orar por nuestras necesidades, pero no para cumplir caprichos. Porque nuestros caprichos muchas veces no se alinean con los planes de Dios. Y cuando yo oro por caprichos, Dios no contesta esas oraciones, y decimos, Dios no contesta mis oraciones. Entonces tenemos que analizar qué yo estoy orando, en dónde está mi corazón. El ayuno es otra forma en que nosotros nos acercamos a Dios y establecemos una relación con Él. Y realmente a veces las personas no tienen mucho problema con orar o leer la palabra, pero cuando se trata del ayuno, ahí como que a veces nos encontramos con problemas. ¿Por qué? Porque el comer es algo que nos da deleite. Y no es malo, porque Dios nos creó para disfrutar la comida. Pero cuando nosotros queremos entrar en esa relación íntima con Dios y queremos darle prioridad a nuestra vida espiritual, tenemos que negarnos a nosotros algunos placeres, y entre ellos está la comida. Cuando nosotros nos encerramos en ese tiempo personal, otra de las cosas que son placeres y nos debemos de negar para podernos concentrar y escuchar la voz de Dios es la tecnología. El teléfono, la televisión, la computadora son cosas que deben de estar por mínimo tiempo. Y digo por mínimo tiempo, sino por ninguno, porque hay personas que utilizan el teléfono, la computadora para buscar información para estudios bíblicos, pero yo recomendaría que lo hicieran al mínimo
y que utilicen libros, la Biblia, enciclopedias, diccionarios bíblicos, libros teológicos. ¿Por qué? Porque no te va a robar la concentración. Sale un anuncio, sale un mensaje y eso ya te robó la atención. Así que cuando tú te determines en este nuevo año a sacar tiempo a solas con Dios, deja el teléfono afuera del cuarto donde te vayas a meter con Dios, apágalo. Evita al máximo todas las distracciones. Eso es parte de la disciplina espiritual que debemos asumir, este nuevo año. Repito nuevamente, quieres ver cambios, quieres ver cosas nuevas, tienes que hacer cambios radicales en tu vida, cambios radicales en tus disciplinas espirituales. Y yo lo digo por la experiencia, porque hermano, yo no juzgo a nadie, yo lo digo por mi propia experiencia. A mí personalmente me ha robado mucho tiempo la tecnología y son cosas que Dios me ha señalado y que Dios me ha atraído y me ha dicho: esto te está robando la atención, la concentración. Quiero hablar contigo, quiero tener relación contigo, pero tu mente está en todos lados y eso lo causa ¿qué? La tecnología. Entonces, tenemos que entender que en nuestro ayuno también Dios especifica cómo nosotros tenemos que ayunar en la palabra. Si tú quieres saber cómo acercarte a Dios en oración, cómo acercarte a Dios en ayuno, cómo meditar en su palabra, lee la palabra. Hay instrucciones claras ahí para ti, para hacer todas estas disciplinas que yo te estoy hablando, con las que deberíamos empezar este 2026 y que debería estar en nuestra lista de prioridades, el 1, el 2 y el 3, y después los demás. ¿Por qué? Porque sin Dios no vamos a poder lograr nada. Si ponemos a Dios primero, buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. En uno de los ayunos que nosotros, ¿verdad?, que personalmente nuestra iglesia hace, es el ayuno parcial de Daniel. Y sabemos, ¿verdad?, que él estuvo 3 semanas, 21 días en un ayuno parcial. ¿Qué es un ayuno parcial? Es un ayuno que solamente tú vas a consumir cierto tipo de alimento. La palabra, ¿verdad?, en Daniel 9 dice que él se abstuvo. Él se abstuvo de comidas que fueran manjares para él. Se abstuvo de vino, se abstuvo de carne, se abstuvo aún de ungüento con aceite. Vemos que lo que él hizo fue negarse a sí mismo. ¿Para qué? Para enfocarse en lo espiritual, en su relación espiritual con Dios. Entonces, vemos cómo en nosotros en estos primeros 21 días vamos a estar en un ayuno parcial donde vamos a estar enfocándonos no en preparar comidas muy complicadas, no en preparar comidas muy sabrosas y condimentadas, sino que vamos a estar enfocándonos en vegetales, en verduras, en teces y agua, no café, no nada que te cause placer, sino solamente en cosas sencillas, no condimentos. ¿Para qué? Para que primero no te roben el tiempo, porque créanme, en el tiempo en la cocina uno empieza yo por lo menos empiezo en la cocina y me toma todo el día, ¿verdad? Porque uno quiere prepararlo todo bien, yo soy así, ¿verdad? Pero en este tiempo vamos a ser sencillos en nuestra comida, porque nuestro enfoque va a estar en mi tiempo a solas con Dios. Vemos como a Gabriel, ¿verdad?, estaba afligido y esa fue la razón que él comenzó su ayuno. Y estaba afligido porque en los capítulos 7 y 8 le había recibido de parte de Dios unas visiones que él no entendió y se afligió y él ayunó y vino el ángel Gabriel y le explicó la visión y eso afligió a Daniel porque la visión traía, ¿verdad?, conflicto, hablando de los tiempos finales y también sobre la situación de su pueblo, y esto tenía afligido a Daniel. Y Daniel, ¿cuál fue la reacción de Daniel ante su aflicción?
él se metió en ayuno, en humillación delante de Dios. Y yo les recomiendo, ¿verdad?, que lean a Daniel, porque es maravilloso el ver cómo Daniel se humilló delante de Dios, reconoció su pecado, el del pueblo. Él no se justificó, él no puso como que la cosa más liviana delante de Dios. Él reconoció que el juicio de Dios a sacar al pueblo de Israel en el exilio había sido justo, porque el pueblo de Dios había pecado contra Dios. Y vemos esa actitud de humillación de Daniel delante de Dios. Y esa es una de las cosas que tenemos que emular, que tenemos que imitar. Tenemos que, cuando vengamos en nuestro ayuno, ir en humillación, venir humilde delante de la presencia de Dios. No te justifiques, no justifiques tu pecado, no justifiques lo que hiciste mal. Si tú hiciste las cosas mal, reconócela delante de Dios. Porque lo que estás viviendo y esa aflicción es consecuencia del pecado. Pero el mismo Daniel decía, yo no vengo delante de ti por mis méritos, por el mérito del pueblo, sino porque sabemos que pecamos, sino porque sabemos que tú eres un Dios misericordioso. Oye, qué bonito que tú y yo nos podamos amparar, nos podamos cobijar bajo la misericordia de Dios. Saber que el 2025 pasó, pero que este 26 son años de nuevas oportunidades, donde lo viejo quedó atrás y es el tiempo donde tú puedes hacer cosas diferentes, humillarte delante de la presencia de Dios, entrar en un ayuno, o sea, olvídate de tu cuerpo físico, de sus necesidades y enfócate en lo espiritual y comienza humillándote delante de Dios. Eso hizo el pueblo de Nínive, un pueblo que era pagano, que era idólatra, que era perverso. Mas, sin embargo, cuando se humillaron, Dios los perdonó. Oye, si Dios lo hizo con un pueblo que no era su pueblo, un pueblo que reconoció que estaba mal, Dios lo hace contigo y conmigo. Pero tenemos que entrar en este 26 reconociendo cuando estamos mal y humillarnos y arrepentirnos y venir, mira, delante del Señor y enfocarnos en Él. Señor, límpiame. Señor, ayúdame, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ayúdame a que este 2026 sea un año donde yo pueda recibir tu dirección. Abre mis oídos espirituales, abre mi vista espiritual para que yo pueda ver lo que está más allá de lo natural, para que yo pueda seguir el camino por el cual tú me quieres llevar, para que yo pueda saber cuáles son las puertas que tú abres y cuáles son las puertas que tú cierras. Mire, porque mi hermano, así como Dios abre puertas, el diablo también abre puertas. Tenemos que tener discernimiento y eso lo conseguimos en relación con Dios. No hay otra manera. Tú quieres tener un 2026 de victoria. Necesitas tener relación con Dios. No hay victoria sin relación con Dios. Vemos como aparte de otras personas que ayudaron en la palabra, es David. Vemos a David cuando pecó con Betsabé y tuvo un hijo. Y el Señor le dijo, no, el niño no va a vivir, se va a morir porque estaba enfermo. David ayunó para ver si Dios se arrepentía, pero el niño murió, ya había sido dictaminada esa sentencia, pero David hizo lo que tenía que hacer, se humilló delante de Dios a ver si era el propósito de Dios. Dios dijo que no, ¿sabe lo que él hizo? Dejó el luto de un lado, se vistió y comió, porque entendió que era el propósito de Dios y que el propósito de Dios nadie lo cambia. Amén. Vemos una Ana que estaba en angustia, que estaba en ayuna, que dijo, no voy a comer hasta que no me conceda mi petición, una mujer estéril.
estéril, Dios le dio un hijo, aleluya. O sea, hay oraciones que son contestadas cuando nos vamos en humillación delante de Dios. Así como hay oraciones que no se contestan porque no es el propósito de Dios, hay oraciones que son el propósito de Dios y Dios las contesta. Estaba Daniel 21 días orando, ayunando en un ayuno parcial. Y un momento dado vino el ángel y le dijo, desde que tú empezaste a pedir, ya tu contestación fue escuchada, pero estuvo una interrupción en el ámbito espiritual donde los demonios trataron, en verdad, esas potestades y principados trataron de que ese mensaje no llegara a Daniel. ¿Sabe que hay contestaciones que las tenemos que pelear en el ayuno y en la oración? Son ejemplos de oraciones de ayuno que fueron diferentes y que fueron contestadas diferentes. La Biblia te da muchos ejemplos en cuanto al ayuno. En el Nuevo Testamento vemos como dice Jesús cuando sus discípulos no pudieron echar fuera un demonio, que él dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Hay veces que queremos que familiares, amistades, personas sean libres de atadura, de demonio. Mire, hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Busca la dirección de Dios y tú vas a ver cómo cosas en este 26 comienzan a suceder. Pero tienes que ponerte del lado de Dios. Tienes que buscar la dirección de Dios. Y una de las cosas importantes que yo quiero hablar sobre el ayuno en este programa, porque vuelvo y recuerdo, el ayuno no es a mi manera. El ayuno es a la manera de Dios. Y hay un ejemplo para mí muy claro en la palabra sobre un ayuno y está en Isaías 58, que habla del verdadero ayuno. Y sabe, estamos hablando de que había un pueblo que estaba pecando, el pueblo de Israel, estamos hablando del Antiguo Testamento, y que ayunaban, pero ayunaban para buscar sus propias cosas y ayunaban mal. Y yo te voy a leer, ¿verdad? Unos versículos de este capítulo, porque para mí es tan impactante todo ese capítulo. Y vamos a leer, ¿verdad? Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Esto es Dios hablándole al profeta. Dice que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Le está diciendo, vete y dile a mi pueblo que ellos me están buscando y están actuando como si fueran gente que están haciendo las cosas bien. Y quieren que yo haga justicia con ellos haciendo las cosas mal. Y dice el versículo 3, ¿por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Eso es Dios hablando al profeta. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Eso le está diciendo, dile a mi gente que me están preguntando por qué no ayunamos y no nos estás oyendo. ¿Por qué nos estamos humillando y no está haciendo como que no estamos haciendo nada? Y le sigue hablando Dios al profeta y le dice, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Le está diciendo, cuando tú dices que estás ayunando y que lo estás haciendo para mí, esto es lo que tú estás haciendo. Lo estás haciendo para buscar tus propias cosas y estás humillando a tu hermano. Entonces a tu hermano, tus trabajadores, ¿verdad? Dice, he aquí en el versículo 4, que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. O sea, están ayunando y están con violencia y están con contienda los unos con los otros. No ayunéis como hoy. Le está diciendo, detente, lo estás haciendo mal. No ayunes así.
para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Tú quieres que yo te oiga? Deja de ayunar para tus propios beneficios. Deja de estar peleando con tu hermano. Deja de estar oprimiendo a los demás. Y el versículo dice, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Lo que le está diciendo, tú estás ayunando para que la gente te vea. Lo que tienes es apariencia física, externa y más nada. Dices que estás ayunando, bajas la cabeza delante de todo el mundo, todo para que la gente diga que espiritual es. Y está diciendo, ese fue el ayuno que yo escogí. Tú le estás diciendo, ese no es el ayuno que yo escogí para ti. Y mira lo que dice el 6. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, el desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Oye, Dios está hablando de actitud del corazón. Dios no quiere que nosotros seamos religiosos legalistas. Dios quiere que nosotros tengamos la actitud correcta del corazón. Si tú estás ayunando, o sea, pasando hambre, y estás con la actitud correcta, yo te quiero decir, estás simplemente haciendo exactamente eso, pasando hambre porque a Dios no le está agradando tu ayuno. Él está diciendo, el ayuno que yo escogí es para que desates ligaduras de impiedad, es para que sueltes las cargas de opresión. Mire, estamos hablando de una sociedad donde la gente, la esclavitud que se hablaba antes, es donde no es la esclavitud que conocemos hoy en día, por lo menos entre el pueblo de Israel. Era cuando alguien le debía dinero o algo a alguien, ellos se ofrecían a trabajar para esa persona para poder pagar la deuda, pero eran como un trabajador. Por eso es que ellos tienen un sinnúmero de años, el séptimo año, liberar y perdonar las deudas, ¿verdad? Ese no es el tema. Pero lo que está diciendo Dios en tus días de ayuno, mira, ¿por qué no mejor? Deja de oprimir al que está trabajando para ti. Deja de estarlo haciéndole mal. Ese es el verdadero ayuno. Cuando tú tienes esa actitud en tu corazón, yo voy a escuchar tu ayuno, yo voy a mirarlo. El número 7 dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Oye, qué maravilloso es esa palabra. En nuestro ayuno no es solamente pasar hambre, es mirar quién tiene necesidad y cubrirla. No te veas muy espiritual porque la gente te mire y sepa que tú estás ayunando. Ayunar es bueno, pero si tu corazón no está en el lugar correcto, lo estás haciendo en vano. Cubre la necesidad. Mira, hay gente que no tiene que comer. Tú sabes lo que es que hay gente que nosotros teníamos abundancia en despedida de año, en Navidad de comida y hay gente que no tuvo nada. Si tú conoces que hay gente que está así, comparte tu pan. Dale pan al que necesita. Si tiene frío, dale abrigo. Si necesita hospedaje, hospédalo. Porque sabes que ese es el ayuno que le agrada a Dios. Cuando tú estás en ayuno, tú no estás sin hacer nada. Tú estás haciendo en la obra de Dios. De eso se trata. Hacer justicia. Eso es lo que la palabra llama hacer justicia. Sabemos que en Miqueas 6, el profeta le dice al pueblo, si tú sabes lo que Jehová quiere de ti, que hagas misericordia, que hagas justicia, que te humilles delante de Él. Oye, ya Dios nos lo ha dicho. Él lo que quiere es que tengamos misericordia los unos con los otros, que nos humillemos delante de Él, que seamos justos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y en medio de nuestro ayuno, no es que estemos sentados y alejados y no me moleste porque estoy ayunando. No, es que hagas el bien y que cubras necesidades y en medio de todo ese tiempo estés haciendo lo que Dios quiere que tú hagas. Y mira lo que dice el 8, dice, entonces, o sea, después que tú hagas estas cosas, nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti
y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Oye, qué maravilloso que la justicia que tú haces es lo que te va representando delante y que tus espaldas te la guarda Dios cuando tú vas caminando en justicia. Y dice el 9, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Oye, qué maravilloso que cuando ayunamos a la manera de Dios, no a mi manera, entonces Dios me va a escuchar, entonces Dios me va a responder, entonces llegará la salvación que estoy esperando. Oye, es maravilloso y tenemos que entender que no es a nuestra manera. Vamos a comenzar ayuno en este mes. Nuestra iglesia comienza inmediatamente después de celebrar nuestro aniversario de 3 años. Felicidades, ¿verdad? A la iglesia, felicidad a los pastores. Estamos contentos, 3 años. Somos un bebé, pero es un bebé que Dios lleva a la prisa. Estamos viendo la mano de Dios increíblemente acelerando los tiempos para la iglesia. Estamos en las misiones, estamos evangelizando. Lo de nosotros es alcanzar la vida. Inmediatamente después del 11 que se celebra ese domingo, comenzamos el ayuno por 21 días. Estamos ayunando con propósito para ver la mano de Dios. Y así como te traje, ¿verdad?, un ejemplo del Antiguo Testamento de lo que Dios ama en el ayuno, te quiero llevar a Lucas 18 y no habla per se del ayuno en cuanto al tema, pero sí menciona el ayuno. Y voy a leerte del 9 al 14 en Lucas 18, porque esto es una parábola que dio Jesús. Y en el versículo 9 vemos cuál fue el propósito y por qué Jesús dio esta parábola. Y dice la palabra, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. O sea, Jesús estaba dando la parábola porque habían personas que se creían muy justas y miraban por encima del hombro a los demás como que tú no eres tan justo y tú no eres tan espiritual como yo. Y Jesús les dijo esta parábola para que ellos entendieran lo que realmente se esperaba de ellos. Dice el versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Publicano es el que cobraba los impuestos. Era un judío que trabajaba para el Imperio Romano y era muy despreciado por el pueblo judío porque el mismo judío les robaba a su pueblo. Entonces, en la parábola tenía 2 personas, un fariseo y un publicano. El fariseo sabemos que es una de las sectas de los líderes espirituales de ese tiempo. Y dice que estaban subiendo al templo a orar. Dice que el versículo 11, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. O sea, cuando él oraba, él estaba orando en voz alta y decía, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Aquí vemos un ejemplo de cómo no debemos ayunar. El ayuno no debe ser una carta de presentación para que yo me crea más espiritual que los demás, para que yo me crea mejor que los demás. Para, según yo, recibir el favor de Dios porque yo ayuno 2 veces a la semana. O en nuestro caso, porque vamos a estar ayunando 21 días. No, ese no es el motivo del ayuno. El motivo del ayuno es acercarnos a Dios en humillación. Es acercarnos a Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, yo soy pecador y necesito tu misericordia. Necesito que tú me ayudes, Señor,
Señor, a hacer y a vivir una vida que te agrade a ti. Nosotros comenzamos con metas. Comenzamos con propósitos, pero esos propósitos tenemos que incluir a Dios primero. Y solamente vamos a alcanzar nuestras metas cuando nosotros entramos en esa relación íntima con Dios, en esa relación donde nosotros podemos conocer el corazón de Dios. Hay muchas personas que citan la palabra, que Dios dice en su palabra que todo lo que yo ore, Él me lo va a dar si lo pido en oración. Yo quiero decirte que tienes que estudiar el contexto de esa aseveración, porque una persona que puede decir eso con certeza es una persona que conoce el corazón de Dios y es una persona que está tan alineado con los planes de Dios, está tan relacionado íntimamente con Dios, que ya sus propósitos, ya sus planes, ya sus metas no son las que tenía cuando comenzó, son los planes, las metas y los propósitos de Dios. Y por eso puede decir confiadamente que Dios me contestará todo lo que le pida en oración. La oración no es una varita mágica para que Dios me diga, me dé lo que yo quiero. La oración es mi manera de relacionarme con Dios. Créame, hermano, cuando nosotros nos relacionamos con Dios, nosotros cambiamos. Porque yo lo puedo testificar, ya mis planes, mis metas, mis anhelos no son los mismos que cuando yo comencé a servirle a Dios. Porque en la medida en que yo comencé a acercarme a Dios, empecé a cambiar y a alinearme con lo que es el propósito de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Dentro del propósito de Dios lo vemos en su palabra. Por esto también es importante leerla en este tiempo que estés en ayuno, porque ya leímos parte de eso cuando hablaba del ayuno, que hagas el bien, hagas justicia, que digas verdad, no seas mentiroso, no maltrates a tu hermano, no maltrates al extranjero. Oye, la palabra te dice cómo debe ser tu vida con Dios, tu relación con Dios y tu relación con los semejantes, con el prójimo, con tus hermanos, con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. La palabra es clara, no hay ambigüedad, no hay duda, el Señor es claro. Hay gente que dice que no hay verdad absoluta. Los que dicen eso es porque quieren hacer lo que mejor les parece y no quiere que la gente le diga eso está mal. Porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día, que la gente está llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, porque ahora cada cual tiene su propia verdad. Pero nosotros sabemos que la única verdad absoluta es la verdad de la palabra de Dios. Y que lo que la Biblia llama pecado es pecado. Y lo que Dios llama bueno es bueno. Y no hay alteración alguna. El mundo lo puede tapar, puede decir lo que quieras. Pero cuando tú haces lo malo, las consecuencias no se van a hacer esperar. Eso quiere decir que hay una verdad absoluta, hay una ley de Dios puesta en este mundo. Dios hizo al mundo, Dios es el dueño del mundo, por tanto, Él es el que pone las reglas, Él es el que pone las leyes, Él es el que pone las normas, porque Él creó al mundo, te creó a ti y me creó a mí, y Él es el que dictamina qué es lo mejor para su creación. El hombre, el mundo puede decir lo que quiera, pero cuando vive en pecado cosecha la maldición del pecado, que es muerte. Vemos a la gente que creen que están en boga porque viven vidas que son totalmente ajenas a Dios, pero los vemos en depresión, los vemos con una sonrisa falsa que se les borra tan pronto llegan a su habitación. Ahí derraman lágrimas de amargura. ¿Por qué? Porque el pecado trae muerte, el pecado trae depresión, el pecado trae ansiedad.
Eso es ley. No importa si tú dices que no. No importa si quieres tapar el cielo, el sol con una mano. Tú puedes ponerte la mano frente a la cara. El sol no va a dejar de brillar. El sol no va a dejar de quemarte. ¿Por qué? Porque tú puedes negar una realidad, pero esa verdad absoluta no va a cambiar porque tú la niegues. Entonces, vamos a determinarnos en este 2026 a buscar a Dios de todo nuestro corazón, pero no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Vamos a determinarnos a tener una relación íntima con Él, una relación que nos va a llenar cada rincón de nuestra vida. Mire, no importa si tienes mucho o poco en lo material, cuando tú tienes una relación profunda con Dios, tú estás bien, tú no sientes necesidad. Pablo decía, yo he aprendido a vivir con lo mucho y en lo poco, y como quiera estoy contento, tengo gozo. ¿Por qué? Porque Dios lo llena todo. Dios me suple lo que yo necesito, y cuando Dios me permite pasar por momentos difíciles, yo sé que Él está ahí conmigo. Yo sé que Él no me deja solo. Entonces vamos a determinarnos en este 2026 que nuestra prioridad sea Dios. Que nuestra disciplina espiritual sea una prioridad en nuestra vida. Que nosotros comencemos ayunando este año, presentándole este año completo a Dios en humillación. En humillación. Vamos a estar ayunando. Hay muchas iglesias que comienzan ayunando. Vamos a presentarnos en humillación ante Dios, pero vamos a hacerlo de la manera correcta. Sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue teniendo misericordia, sigue teniendo paciencia, sigue uniéndote, sigue reuniéndote, congregándote, buscando el rostro de Dios también colectivamente. Recuérdate sacar tiempo a solas con Dios en el lugar que tú elijas de tu casa. Unas horas para Dios, pero también saca tiempo colectivo con tus hermanos, con los amigos, para reunirnos a buscar la presencia de Dios. Esto es bien importante, es vida o muerte, mi hermano. Así que yo quiero hacer una oración porque yo quiero animarte a que tú te decidas a poner a Dios primero. Y que si hay alguna imposibilidad dentro de tu mente, que Dios disipe toda duda, que Dios te ayude a ver la verdad y que Dios pueda ayudarte a comenzar este año de una manera diferente. Señor, yo te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, a través de las ondas radiales entrar a muchos hogares. Gracias, Señor, porque yo sé que tú amas a tu pueblo. Yo sé que tú amas a tu iglesia. Yo sé que tú amas a tu creación. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de las segundas oportunidades. Señor, yo te pido que tú ministres cada vida que nos escucha. Señor, yo te pido que los oídos estén atentos, Padre, y que puedan recibir esta semilla y que caiga en terreno fértil. Señor, que puedan este nuevo año tener una relación cercana contigo. Señor, que te puedan poner a ti primero. Señor, si hay alguien que no te conoce, Señor, que pueda venir a tus pies, que pueda entender que lo mejor que le puede pasar al ser humano es tenerte a ti en su vida. Padre, que pueda entender que la depresión, que la ansiedad no tiene lugar contigo, porque tú eres el que das nueva identidad. Tú eres el que nos das un cántico nuevo, el que cambia nuestro lamento en gozo, el que cambia, Señor, nuestras vidas para darnos, Señor, el fin que tú has destinado para ella. Señor, yo te pido que cada iglesia, que cada hermano, que cada persona, Señor, que te sirve pueda ser luz en medio de tinieblas, que cada persona que pasa por aquí, Señor, cada ministerio, cada ministro, Señor, sea usado con unción, Señor, que te dales estrategia para que este mensaje llegue y que muchas almas vengan a tus pies. Señor, declaramos bendición sobre la emisora, sobre Rubén y su esposa y su hermana, Señor Aida, que están al frente de esta emisora.
Bendícele, dale estrategia, provéele, Señor, en todas las cosas, Padre. Igual cada empleado de esta emisora, Señor, bendícele. Gracias, Señor, recompénsale por el tiempo, Señor, que ellos te dan a ti. Señor, gracias, porque sabemos que el 2026 será un tiempo lleno de bendiciones junto a ti, que aunque pasemos por momentos difíciles, tú no nos dejarás solos. Sabemos que vamos de la mano contigo, Señor, y yo te doy gracias porque sé que tu bendición, Señor, será sentida en cada oyente. En el nombre de tu Hijo amado, yo te pido todas las cosas. Amén. Oye, qué maravilloso poder orarle a nuestro Padre y saber que Él nos escucha. Yo quiero invitarte. Nosotros estamos localizados en la 1839 de la Oldham Drive en Deltona, Florida. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 9:30. Comienza el servicio en inglés a la 1 de la tarde, el servicio en español. A las 8:30 ya están orando en la iglesia. Yo quiero que si tú estás cerca, estás invitado a visitarnos, te queremos saludar, te queremos abrazar. Los miércoles hay servicio de mitad de semana, estudio bíblico a las 7:30. El segundo viernes de mes hay oración. El último viernes de mes hay servicio de avivamiento a las 7:30. Oye, hay muchas cosas pasando en la iglesia. Y si tienes otra iglesia ahí cerca y la de nosotros no te queda cerca, ve a esa iglesia, pero no te quedes en tu casa. Porque el plan de Dios es que juntos hagamos este caminar, que juntos nos ayudemos a llegar a la meta. Así que yo te invito y yo te animo a que este 2026 no sea un año más, sino que sea un año de nuevas oportunidades para ti en el Señor y que pongas a Dios primero para que tú veas que Dios es el Dios que cumple sus promesas y que puede hacer maravillas y milagros en tu vida. Te doy saludos y te amo y gracias por escucharnos y nos volvemos a ver en nuestro próximo programa el próximo sábado a la 1 de la tarde. Dios te bendiga. Ese fue tu programa Voz de Mando con la pastora Jackie Cruz y la ministro